Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, lunes cuarto del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre Jesús en Gerasa. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. El precio del pecado. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Un hombre poseído de espíritu inmundo, queridos hermanos, sale al encuentro de Jesús. El Evangelio nos narra la situación crítica de este hombre, que con fuerza descomunal se libera de las cadenas que otros le ponen. Sin embargo, él mismo vive entre los muertos y se hace heridas. De esta manera, se nos revela la verdad del pecado, una falsa libertad y un efecto de autodestrucción. ¿Somos conscientes de la falsa libertad que nos otorga el pecado? ¿Buscamos ayuda con prontitud para salir de ese efecto de autodestrucción? 2. Legión somos muchos. El Evangelio nos indica que el hombre poseído de espíritu inmundo, viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piedra de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él solo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Estos espíritus inmundos, queridos hermanos, reconocen a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. Sin embargo, le suplican no expulsarlo de esa comarca e ir donde los cerdos, quienes al ser poseídos se abalanzaron y se ahogaron en el lago. Con ello, se nos manifiesta que el salario del pecado es la muerte. No obstante, Jesús tiene pleno poder y autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Reconocemos el pleno poder y autoridad de Jesús sobre los demonios? ¿Somos conscientes de que el salario del pecado es la muerte? 3. Costumbre de pecado. Finalmente, el Evangelio nos señala que los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Los gerasenos, queridos hermanos, se quedan espantados al ver al hombre que estaba endemoniado y le piden a Jesús que se marche de la región. Ellos estaban acostumbrados al pecado y en vez de alabar a Dios por tal misericordia con este hombre, se apenan por la pérdida de los cerdos. Por su parte, el hombre liberado por Jesús desea seguirle. Sin embargo, Jesús le invita a proclamar en su misma realidad la misericordia que Dios había tenido con él.
¿Vigilamos el corazón para no acostumbrarnos al pecado ni al mal de este mundo? ¿Alabamos a Dios y proclamamos su misericordia en medio de los nuestros? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María, de San José y de San Juan Bosco, nos concede estas 3 gracias. 1. Que siendo conscientes de la falsa libertad que nos otorga el pecado, busquemos ayuda con prontitud para salir de ese efecto de autodestrucción. 2. Que reconociendo el pleno poder y autoridad de Jesús sobre los demonios, seamos conscientes de que el salario del pecado es la muerte. Y 3. Que vigilando el corazón para no acostumbrarnos al pecado ni al mal de este mundo, alabemos a Dios y proclamemos su misericordia en medio de los nuestros. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.